El equilibrio de ácido-base de un paciente va a estar determinado por el balance entre el ingreso y el egreso de los ácidos que se producen a través de la ingesta, la dieta, que es promedio 1 mg por kilo por día, el metabolismo intermediario celular que se produce en la fosforilación oxidativa, el CO2, entre 13 a 15.000 milimoles diarios. El riñón eliminará 1 mg por kilo por día de estos ácidos y el pulmón eliminará de 13 a 15.000 milimoles diarios de CO2. Los buffers que mantienen el pH compensado de reacción inmediata del bicarbonato ácido carbónico, principalmente localizado en los glóbulos rojos, las proteínas intracelulares por desplazamiento de hidrogenión hacia y fuera de la célula, y a nivel de los huesos, los fosfatos de las proteínas de osteocalcina, constituyente fundamental de los huesos. Para la correcta interpretación de los gases arteriales debemos conocer los valores normales. El pH oscila entre un rango de 7.35 a 7.45, pH normal 7.40, el presión arterial de CO2 lo normal es 35-45, la mediana 40, la presión parcial de oxígeno normal entre 80 y 100, la saturación normal de la hemoglobina es de mayor de 95 hasta 100, la presión alveolar de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que está presente en el alveolo, es de 90 a 115 milímetros de mercurio, y el bicarbonato normal está entre un rango de 22 a 24, 24 más o menos 2. Para efecto de cálculo en la fórmula se considera un bicarbonato ideal de 18. El exceso de base es normal entre más o menos 3. Las alteraciones de desequilibrio ácido-base en un paciente están planteadas de una alteración primaria y una alteración compensatoria. La alteración primaria en el caso de una acidosis metabólica es la del descenso de bicarbonato, lo cual lleva consigo el descenso del pH. Y la compensación del pulmón es disminuyendo el CO2 y el exceso de base es negativo, está disminuido. En una acidosis respiratoria, la alteración primaria es la acumulación de CO2, de presión arterial de CO2. Eso determina inversamente la caída del pH, y la compensación es renal reteniendo bicarbonato. Es decir, aumentando el bicarbonato. El exceso de base en este caso está aumentado. En una alcalosis metabólica, la alteración primaria es el aumento de bicarbonato con la consecuencia en el aumento del pH, y la compensación pulmonar es el aumento de la presión arterial de CO2, y el exceso de base en este caso está aumentado. En una alcalosis respiratoria, por el contrario, la caída del CO2 es la alteración primaria con un aumento inverso del pH, con una caída del bicarbonato compensada por el riñón, y el exceso de base entonces será negativo o disminuido. Es importante entonces, para interpretar correctamente unos gases arteriales, el primer paso son 5 pasos, pero el primer paso es evaluar el pH. El pH es la medida de la acidez o de la alcalinidad de la solución, en este caso de la sangre. Es inversamente proporcional a la concentración de hidrogenión, es decir, que un aumento de la concentración de hidrogenión determinará una caída del pH, y una caída de los hidrogeniones determinará un aumento del pH. El pH normal, como ya hemos dicho, está en un rango de 7.35 a 7.45, siendo el pH el medio o promedio 7.40, que equivale a una concentración de hidrogenión de 40 nanomoles por litro. Eso es determinado por la fórmula de pH, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión, que en este caso es 40, eso es igual a 7.40. Cuando el pH está menor de 7.35 se llama acidemia,
Cuando está mayor de 7,45 se llama alcalemia, y cuando el pH está por rangos menores de 6,60, 6,80 o mayores de 7,80, se considera que estos son pH incompatibles con la vida y son causa de paro y muerte en estos pacientes. El pH, la denominación de pH se le debe a Sorensen, el que en 1999 habló del pondus hydrogeni, es decir, el peso o la correspondiente a la hidrogenión, y viene determinado por el logaritmo con signo negativo de la concentración de hidrogeniones. El pH entonces es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenión. El pK es el cologaritmo negativo de la constante de desviación del ácido carbónico. Es decir, que el pK de esta buffer bicarbonato hidrogenión es 6,1. Es el nivel de pH donde la relación de la base y el ácido le da mayor capacidad de compensación o buffer. Eso corresponde a 24 de bicarbonato y a 1,2 miliequivalentes de anhídrido carbónico. El segundo elemento para evaluar correctamente los gases es evaluar la presión arterial de CO2. Valores normales, como dijimos, entre 35 y 45, en promedio 40. Si la presión arterial de CO2 está menor de 35, llamamos que existe una alcalosis de origen respiratorio. Si está mayor de 45, la presión arterial de CO2 está aumentada, se llama una acidosis respiratoria. El tercer paso es evaluar el bicarbonato. El valor normal, como dijimos, es 22-26, es el rango, promedio 24 más o menos 2 miliequivalentes por litro. Si el bicarbonato está bajo, es decir, menos de 22, se llama una acidosis metabólica la condición, y si el bicarbonato está aumentado por encima de 26, se llama una alcalosis metabólica. El cuarto paso es determinar si la presión arterial de CO2 o de bicarbonato están en equilibrio con el pH por la compensación que se origina en cada uno de estos trastornos ácido-base. Supongamos en acidosis metabólica, la alteración primaria habíamos hablado que era un descenso del bicarbonato que lleva consecuentemente un descenso de pH. En alcalosis metabólica decimos que el aumento de bicarbonato es la alteración primaria que lleva consigo directamente proporcional un aumento de pH. Y en las acidosis y alcalosis respiratoria es inversamente. La alteración primaria es aumento con el descenso del CO2 con descenso de pH o el descenso del CO2 con aumento de pH. En estos ejemplos solo se evalúan los trastornos puros, tomando solo el parámetro bicarbonato o CO2 y se compara en comparación con el pH. Pero debemos conocer cuál es el rango de compensación de cada uno de estos trastornos. Entonces, la forma de estimar la compensación, que es el paso 5, es que el aumento o disminución del bicarbonato produce una alteración metabólica que es compensada por el aumento o la disminución de la presión arterial de CO2. Y la alteración del aumento o disminución de la presión arterial de CO2 provocado por una alteración respiratoria se compensa con un aumento o una disminución del bicarbonato. El sistema buffer o tampón es la primera línea de defensa de estos cambios de la relación bicarbonato-CO2. Lo origina la ecuación de compensación por el bicarbonato y el CO2. La hemoglobina es otro sistema buffer, proteína dentro del glóbulo rojo, las proteínas plasmáticas, los fosfatos y los sulfatos intracelulares también son buffer.
El pulmón es la segunda línea de defensa, elimina o retiene CO2, y la tercera línea de defensa es los riñones, que son tardíos, como habíamos hablado. Los sistemas de compensación entonces están dados o estimados por la fórmula de Winter para estimación de la compensación del CO2 en los trastornos metabólicos. En una acidosis metabólica, la presión de CO2 que es compensada, el rango, viene dado por la relación de multiplicar 1.5 por el bicarbonato más 8 más o menos 2. En una alcalosis metabólica, en un adulto, que es el caso que nos compete, viene dada por la relación 0,7 por el bicarbonato más 21 más o menos 2. Estos nos dan los rangos de compensación del pulmón en relación al CO2 en los cuadros de acidosis y alcalosis metabólica. Para los problemas respiratorios, la compensación del bicarbonato va a depender si el problema respiratorio es agudo o es crónico. Si es agudo y tiene menos de 48 horas, la variación de el bicarbonato viene dado por la relación 0,1 por el delta de presión de CO2, es decir, la variación del CO2 más o menos 3. Si la acidosis respiratoria aguda tiene más de 48 horas, el pH esperado entonces va a ser igual a 740 menos 0.08 por el delta CO2. Si la acidosis respiratoria es crónica, pero tiene más de 48 horas, el delta bicarbonato viene dado por la relación 0,4 por el delta CO2 más o menos 4. Y si es crónica, pero más de 48 horas, el pH esperado va a ser igual a 740 menos 0,03 por el PCO2 menos 40. Estas relaciones se estima para cada trastorno respiratorio que conlleva acidosis respiratoria aguda o crónica. Ahora, si el problema es alcalosis respiratoria aguda o crónica, las compensaciones pueden ser estimadas de la siguiente forma. La caída del bicarbonato en una alcalosis respiratoria viene determinada por 0,2 por el delta CO2, la relación delta CO2 normal menos el CO2 actual. El pH esperado va a ser igual a 740 más 0.08 por 40 menos la presión de CO2 actual. En una alcalosis respiratoria crónica que tiene más de 48 horas, el delta, la caída del bicarbonato, es igual a 0,4 por el delta CO2, que como sabemos va a ser 40 menos el CO2 actual. Y el pH que se espera va a ser igual a 740 más 0,03 por 40 menos el presión arterial de CO2 actual. Es importante que recordemos que la oxigenación, que es otro parámetro que mide los gases arteriales, la presión arterial de oxígeno debe estar entre 80 y 100, la saturación mayor de 95. Si se encuentran con valores debajo de lo normal, esto se corresponde con una hipoxemia.
es importante también que recordemos que la oxigenación de un paciente va a depender de la cantidad de oxígeno que está recibiendo ese paciente. Por lo tanto, siempre que vamos a interpretar gases arteriales, tenemos que saber si el paciente está respirando aire ambiente o si está respirando con flujo de oxígeno adicional para tomar en cuenta en la interpretación correcta de la oxigenación del paciente.